quiero comentarle algunas de las cosas que nos están pasando. Entonces quiero que hagamos un ejercicio, pero rápido, 2 minutos, de cuál consideran ustedes que es la maleza por la cual están ustedes haciendo las aplicaciones hoy. 2 malezas. Ryegrass 1 y el otro, ¿cuál sería? Conis. Perfecto. Entonces vamos a poner, esas son las 2 malezas, ¿no?, que tienen para invierno. Y si tenemos que poner para verano, es Amaranthus. ¿Todos ven que están decidiendo qué herbicida poner por Amaranthus o lo ven como una cosa aislada? Rama negra. Hay algunos casos, entonces estamos viendo algunos casos de Amaranthus y lo que estamos viendo en este momento es capín. ¿Alguna otra maleza? Vamos a ponerlo después, vamos a ver de Amaranthus. ¿Alguna otra maleza? Euphorbia. ¿Alguno? Cuaresma. Entonces vamos a poner acá Cuaresma. Y estamos viendo que aparece el lecherón, aparece Amaranthus, el leucine, algo de comelina. Bueno, vamos a suponer cuál es la maleza de la que estuvimos hablando, cuál es la maleza que mostramos todos los problemas, cuál es Amaranthus. Entonces esa es la que le tenemos miedo y la que queremos ver. ¿Cuántos vamos a calcular acá? Fíjense, son 4 malezas. Si nosotros preguntamos ahora al grupo, a cualquiera de ustedes, no tienen grandes problemas controlando esto. Ni este, ni este, ni esto, ni esto. Esto realmente es para tener en cuenta y tener cuidado, ¿no? Cuaresma, cualquier encuesta que hagamos en todo lo que es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, siempre va a aparecer Cuaresma. Y Cuaresma todavía no es ni tolerante ni resistente. El día que esta se transforme, va a ser más brava que el Amaranthus para nosotros, ¿eh? Realmente va a ser una maleza muy complicada. Pero vamos a ir a Amaranthus. Y vamos, antes de empezar, ¿cuántos años calculan ustedes que el Amaranthus va a estar en todos los lotes? Todavía no hay en casi ninguno está el resistente. En algunos planteó que tenía algún problema. ¿Cuántos años va a llevar para que en Chacabuco todos los lotes tengan Amaranthus? ¿Cuántos les parece? ¿2 años? ¿3 años? Bueno, 3 años. Amaranthus, 3 años. Bueno, y en esos, ¿cómo nos preparamos para esos 3 años? Esa me parece que es el tema de la charla. Los que estamos todos acá, todos estamos pensando que el Amaranthus el primer año, vos estás pensando que le va a tocar a él, pero a vos no, y así. Y yo no voy a gastar un mango en eso, le va a tocar al otro. Y después con el otro voy a ir viendo cómo avanza. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero plantearles, a ver cómo vamos a hacer en una zona donde no hay Amaranthus, cómo tenemos que enfrentarnos para estas malezas que tenemos que conocer, ¿no? La primera frase que quiero ver es, tenemos las malezas que hacemos. Nosotros somos los culpables de las malezas que tenemos en los lotes. ¿Coinciden en eso o no? Es una situación, darlo vuelta, ¿no? Al final estamos todos mirando lo que está pasando, pero en realidad somos nosotros los que hacemos nuestras propias malezas. ¿Cómo lo vemos eso? Miren la cantidad de malezas que hemos hecho entre todos en el mundo. Hemos hecho cantidades de malezas, ya lo ha mostrado Martín, que hemos hecho una cantidad de malezas resistentes enormes. Pero ¿cómo lo podemos hacer? En el manejo, con labranza. Cuando nosotros vamos modificando la labranza, fuimos haciendo que algunas malezas fueran mejores adaptadas a otras. Y fíjense que ustedes me están nombrando, miren justo lo que están nombrando. Rama negra se adapta terriblemente a la siembra directa, Cuaresma, capín, ryegrass, todos se adaptan a la siembra directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Rotar, dar vuelta, arar, disquear. No hay que hacer eso. Es solamente lo que hay que hacer es ir a Estados Unidos, ir y mirar el desastre que tienen ellos, dando vuelta todos los años. Entonces hay muchas veces que yo también estoy en la regional también no me presenté como, soy miembro de la regional Pergamino Colón, estoy en la mesa de la chacra Pergamino Colón, así que, somos amigos, dijo. No es que estoy diciendo que vamos a voltear, pero el tema de la labranza es un tema que cada vez que empiezan a hablar de que los herbicidas no van a andar, que las medidas culturales no van a andar, lo que hay que hacer es dar vuelta a la tierra. Y no es así, porque lo que se ve en Estados Unidos es que ya tienen resistencia a todo tipo de herbicidas y dan vuelta a la tierra todos los años. Entonces, es una medida que lo que nos está haciendo es cambiar o modificar cuáles son las malezas que nosotros tenemos. El siguiente es la intensidad de la rotación. Cuanto más intensidad, y lo que pasa es que este no anda, este es el que anda.
Cuanto más intensidad de rotación tengamos, y ya Horacio habló bastante de esto, vamos a tener probablemente más tiempo suelo cubierto, con más cobertura y por lo tanto probablemente tengamos menos emergencia de malezas. El otro es la relación gramínea-dicotiledóneas también. Cuanto más gramíneas tengamos, vamos a utilizar un cierto tipo de herbicidas y vamos a tener un cierto tipo de malezas. Nosotros lo estamos formando. El manejo de herbicidas, qué cantidad de herbicidas vamos a usar, si vamos a usar la dosis completa, si vamos a usar subdosis, qué es lo que vamos a usar, también va a definir qué cantidad de malezas tenemos nosotros en el campo. Y por último, el tiempo. Lo que muchas veces le decimos el tiempo, pero es lo que se le dice el timing. Tener el timing, bueno, eso también es muy importante. Y van a ver que en algunas malezas, el tener el tiempo, tener la estrategia, tener ya todo organizado como para que las cosas que uno quiere que pasen, eso también nos genera la cantidad de maleza que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos hace que pueda aparecer amaranthus o malezas que van a aparecer en nuestros sistemas? Uno es los pájaros. Y los pájaros, eso no es que el pájaro va a venir de Hernando hasta acá y nos va a traer el yuyo colorado de allá. Eso lo hace otro, pero los pájaros realmente lo que nos están dando es una idea de que por más que nosotros hagamos las cosas bien, los pájaros se van a encargar de contaminar nuestros lotes. Y eso es claro y lo hemos visto en muchos lotes en Córdoba donde se venían haciendo las cosas bien y hay un hilo de luz que cruza, porque hay un puesto en el medio del lote y ahí están todos los pajaritos. En ese lugar es donde más yuyo colorado hay y donde aparece y donde tenemos que mirar. La primera vez que me pasó eso, yo le puse un herbicida, un PPO, para poder controlarlo. Al año siguiente seguía apareciendo lo mismo y entonces mi razonamiento fue lo que dura el banco de semilla. Y no es lo que dura el banco de semilla. Los pajaritos siguen subiéndose ahí arriba y todos los años siguen sembrando el yuyo colorado. Entonces, los pájaros, por más que nosotros hagamos las cosas bien, se encargan de contaminar nuestros lotes. El segundo es viento y agua. El agua, lo que se vio este año de movimientos de agua y lo que se ve también en Entre Ríos con el tema de quinocloa, y lo verán ustedes también acá, cómo se mueve el agua y la cantidad de contaminaciones que tenemos de capín es increíble. Y con viento, Rama Negra es un ejemplo muy claro, ¿no? Después, maquinaria, ya lo mostraron varios y eso realmente es andar kilómetros y kilómetros. Maquinaria es la principal causa de contaminación de nuestros lotes. Anchos de aplicadores, que ahí Horacio lo explicó claramente cuando dijo escapes, y es mucho más claro que esto, pero es eso. Cuando a nosotros se nos escapa algo, vemos que es un error, no vienen a controlarlo, no se controla y eso se transforma en una generación de una maleza que a nosotros teníamos el 99% controlada y porque esa se quedó, ahí se quedó y en el lote no se va a ir más. Otro error. Y el último es el manejo de cabeceras en los lotes. También vemos que es otro lugar, y ustedes lo habrán visto, donde entra la maleza siempre tiene una facilidad para entrar por cabecera. ¿Por qué? Porque en la cabecera muchas veces o no llegamos, no podemos aplicar bien, y en otros casos es el tema de la tierra. Muchas veces las cabeceras están sucias, hay mucha más tierra y es muy difícil. Momentos para aplicarlo tendría que ser después de una lluvia, ahí es donde mejor lo logramos, pero tiene una serie de restricciones y lo que vemos es que muchas de las malezas arrancan de la cabecera hacia adentro. Viendo todo esto tendríamos que, por más que hagamos todas las cosas bien, nos va a llegar. Será 2, 3 años, 4 años, pero siempre tenemos un peligro potencial de tener todas las malezas que están dando vuelta en nuestro sistema. Otro punto que se habló mucho fue el tema del monitoreo de malezas. Nosotros hace 20 años que monitoreamos cultivos y ¿qué es lo que podemos venderle a un productor? Es el monitoreo de plagas. Vendemos también monitoreo de enfermedades, pero no podemos vender el monitoreo de malezas. En un monitoreo por ejemplo, de plagas, lo que se puede gastar son $9, $10. No es tanto como lo que se gasta, y ya mostró Martín hoy, de herbicidas. Y pues entonces, ¿por qué no se contrata el monitoreo de malezas? Nadie lo hace. Lo que vemos nosotros acá, lo que vemos es que si vamos a buscar un sistema de recolección de datos, hay muchos sistemas de recolección de datos, están todos cargados con plagas y con enfermedades. Muy poco lo que tienen cargado de malezas. Esas bases de datos son nuevas, porque las estamos juntando ahora, y chicas. ¿Por qué les parece que la gente no le interesa? ¿Es un tema que no interesa? Interesa un montón, hay más de 100 personas acá adentro. Es para hablar solamente de malezas. Cuando vamos al campo
no interesa, no es un tema que... Yo creo que la causa es esta. Esto es lo que la pregunta. ¿El monitoreo de malezas o la presencia de gente en el campo no es necesaria? Si no podemos hacer monitoreo, ¿no es necesario? Lo que creo, o lo que vemos, es que las malezas tienen un efecto en la historia de lo que puede pasar muchísimo más alto que en las otras dos. Cuando uno, lo que se ve es que en el manejo de malezas, cada peso que nosotros ponemos, y eso también quiero dejarlo claro porque me parece que es un aporte que cuando uno toma la decisión, y Martín hablaba del margen bruto, cuando uno toma la decisión de poner plata en herbicidas, no es como poner plata en insecticidas. Uno pone plata en insecticidas, se va, imagínense cuando ustedes tienen lepidópteros, llueve un día y la población no pudieron aplicar y la población baja sola y desaparece. ¿Qué efecto tiene eso para el año siguiente? No tiene nada, no tiene efecto. En cambio, en el herbicida es como si fuera una fertilización fosforada. Ustedes lo que pongan, todo va a quedar en la memoria de ese lote. Si ustedes ponen un buen herbicida y hacen un buen control, el año siguiente van a tener mucha menos maleza que en el otro. Si el herbicida es malo, también van a tener muchas más malezas, a diferencia de lo que pasa con los insecticidas. Entonces, me parece que la diferencia en el monitoreo está en eso, en que nosotros tenemos mucho de lo que viene de historia y no tanto la situación puntual. En los preemergentes tenemos que pensar qué pasó el año pasado. Es muy claro también cuando lo vemos en el tema del barbecho largo. En el barbecho largo muchas veces lo que se mira es qué pasó en el barbecho anterior, en el año pasado, en abril o en marzo del año pasado. Recordar qué había pasado ahí y entonces uno utiliza la cantidad de herbicidas en base a mucha historia y no tanto a la situación actual. Entonces, con esto quiero dejar, es como un fertilizante fosforado, que lo que gastemos en este momento va a ser bueno para hoy, pero también va a dejar residuos o va a dejar un aporte para años siguientes, y que el problema el tema de que haya gente en el campo no es poco importante. Y lo vamos a ver al final, que se está transformando en cada vez más importante que haya gente en el campo. Por eso no quiero minimizar el efecto del monitoreo de malezas. ¿Qué es lo que vemos en el manejo de malezas? Y vemos que hay conocimiento, y ya mostraron, vino muy bien lo que presentó Martín, es que o tenemos un nivel de ego bastante alto, ya estamos a la altura de los alemanes en cuanto a conocimiento y en cuanto a las posibilidades que tenemos, pero realmente yo creo que es así. La cantidad que hay de conocimiento en cuanto a malezas es alto, y uno lo ve comparando con otros países, y la situación de la Argentina en eso es buena. La otra es el punto de la situación económica financiera, cómo tomamos las decisiones. Este año ya no tenemos tantas excusas como lo teníamos hace 2 o 3 años, en el cual era todo problema. Y el último punto, que es otro de los puntos que me gustaría también tener en cuenta y que viéramos, es el tema del riesgo. Cada aplicación que nosotros hacemos de maleza, estamos tratando de cubrir un riesgo. Es el riesgo de, por ejemplo, hoy, ¿cuál va a ser el riesgo? Es tener acotado una incertidumbre que tenemos si va a aparecer o no el yuyo colorado. Eso es lo que nosotros tenemos que acotar. Con plata el riesgo se achica muchísimo. El tema es que no todos andan sobrados de plata, y estamos tratando todos de tratar de ajustar la decisión a ese riesgo que queremos tener. Entonces, ¿barbecho sí o barbecho no? Para empezar, el control de malezas. El primero es, los barbechos normalmente es una cosa muy común en la Argentina. En otros lugares del mundo no hay tanto barbecho. Nadie se le ocurre tener un barbecho como el barbecho que nosotros tenemos para un maíz tardío. Empieza en abril y termina en diciembre. Vayan a cualquier país y díganle que nosotros hacemos eso y dicen que estamos locos. Y realmente yo creo que no estamos locos. Lo que se está haciendo es muy bueno. Lo que se ha logrado con el maíz tardío es una estabilidad en el rendimiento y una disminución del riesgo fenomenal. Entonces es una cosa que hay que hacer. Pero tenemos un barbecho realmente muy largo. ¿Qué es lo que podemos mejorar con ese barbecho? Ese barbecho, transformarlo en un doble cultivo. Y ahí vemos que es una de lo que deberíamos hacer para mejorar el control de malezas. Que tenemos es la gramínea, utilizar trigo, cebada, lo que se pueda. Si vamos a hoja ancha, arveja, es algo que puede llegar a tener problemas, que no todos vamos a poder hacer arveja, porque si no, bueno,
vamos a tener que ubicar algún lugar donde poner la arveja. Pero son manejos que tenemos que hacer y que realmente vamos a mejorar mucho el control de malezas, porque ya tanto lo que ha mostrado Horacio del tema de coberturas, cuanto más tiempo tengamos el cultivo, el lote cubierto, menor va a ser la posibilidad de que emerjan esas malezas. Entonces, como una opción, vemos que el doble cultivo es una ventaja muy importante. Donde uno viendo muchos lotes, donde ve una desventaja, y después me gustaría que usted intercambiarlo, es cuando en los cultivos de cosecha tenemos unos 10-15 días donde el cultivo se seca y en donde pierde las hojas y no podemos entrar con herbicidas. Entonces ahí es el momento en que muchas veces podemos llegar a tener algún problema. En uno de los casos puede llegar a ser, para tener en cuenta, yuyo colorado con un trigo. Puede ser que aparezca y entonces se puede llegar a complicar algo, y es para tener en cuenta. No es para que no se haga trigo, pero es para tenerlo en cuenta. El otro punto que vemos es la intensidad, es cultivo de cobertura. Estos cultivos de cobertura ya habló bastante Horacio, bueno, todos lo han planteado, y me parece que es algo que tiene mucha utilidad. En la chacra Pergamino se están haciendo ensayos donde se está tratando de aumentar la intensidad, 2 cultivos por año, en donde los niveles de barbecho ya estamos llegando a tenerlo un mes y medio, muy poquito, es un cultivo atrás del otro, y realmente lo que más hemos podido sacar en claro hasta el momento es el tema de la vicia como cultivo de cobertura. Realmente es un aporte muy bueno. Ese maíz tardío que nosotros veíamos que nos daba una estabilidad enorme, con una vicia adelante se completa y realmente es muy bueno. Tenemos un muy buen control de malezas, tenemos vida en ese momento que está 6-7 meses que el suelo está muerto, le damos vida, y lo que se está probando con varios ensayos que se va a presentar ahora en el Congreso de APRESID es que realmente el tema del nitrógeno, que es un aporte que sería la plata que nos falta, porque hacer una vicia significa $50 probablemente, eso se transforma en nitrógeno en parte para el maíz de tardío, y lo que es más importante, o realmente lo que fue novedoso, porque se hace un ensayo de una rotación de muchos años, y lo que vemos es que el trigo, cuando es un doble cultivo que viene en maíz tardío y después se hace trigo encima, ese trigo tuvo una respuesta muchísimo mejor que las que tenían los otros trigos. ¿Y eso qué es? Es el nitrógeno que viene de la villa. Entonces, bueno, esas fueron las cosas que nosotros vemos que, probando todas estas cosas, vemos una baja en la cantidad de malezas, producto también de todo lo que mostró Horacio, el tema de la cobertura permanente del lote, pero vemos que también tiene otros efectos. Y las ventajas que vemos es cobertura, aumenta el porcentaje del control de los herbicidas. En el cultivo de cobertura nosotros decidimos cuándo se acaba, eso es muy importante, a diferencia de lo que pasa con un cultivo de cosecha. Menor temperatura y menor luz en el suelo, ya lo explicó claramente Horacio. Se puede bajar el consumo de herbicidas, hasta se puede hacer con un rolo el control de esa vicia, y realmente es muy bueno. Y como el punto 5 es, hay que tener mucho cuidado cuando se hace el momento en que se cierra la vicia y el momento en que se siembra. Eso, si lo hacemos muy cerquita, podemos llegar a tener problemas. Ya hemos visto que eso es como para tenerlo en cuenta. Si no está bien muerto, es más difícil, y bueno, ese es el periodo. Pero es realmente una herramienta que a nosotros nos ha permitido bajar muchísimo la cantidad de malezas. Y me parece que en todo lo que es el tema de uso de herbicidas y resistencias está ayudando muchísimo. Abajo puse ojo implantación, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que donde quedan agujeros, ahí es peligroso, porque como son lugares donde si uno tiene un cultivo de cobertura no puede hacer herbicidas después que apareció, hay muy poquitas herramientas. Entonces si empieza a aparecer rama negra en lugares donde no hay, estamos generando malezas de nuevo. Entonces ahí es importante que tengamos un buen cultivo de cobertura. Otro de los puntos antes de empezar sería hacer un buen manejo del cultivo, ¿no? Pero antes de hacer un buen manejo de cultivo, yo lo que quería comentarles era que donde a mí me parece que el riesgo es demasiado alto, y si le podemos esquivar, sería conveniente esquivarle, porque si no, pelear contra eso es muy difícil.
Y uno de los casos primeros es trigo o cebada con raigras. Ustedes han nombrado enseguida saltó raigras y lo habrán visto. No sé si ustedes están muy acostumbrados a andar en trigos o sembrar trigos o cebadas con raigras en forma importante. Me parece que para el norte de Buenos Aires todavía hacer eso es medio complicado. O sea, si nosotros vemos que tenemos raigras, llegamos tarde, no lo estamos pudiendo controlar bien, es preferible pasar ese cultivo a soja y no pelear con esto. Porque tener raigras adentro de un cultivo de trigo significan $30 por hectárea y me parece que hacemos buenos trigos, pero no para andar gastándole $30. Ese sería el primer punto donde me parece que ahí el tema de las malezas nosotros tenemos que corrernos y tratar de hacerla más fácil. El otro punto es maíces tempranos con gramíneas resistentes en forma muy importante. Me parece que ahí también es otro de lo que plantearon el tema de fecha de siembra. Correr el maíz con gramíneas resistentes con un problema grave es preferible. El cultivo correrlo a tardío, hacer todos los controles antes de hacer la siembra del maíz. Soja de segunda con yuyo colorado. Si realmente tenemos un problema de yuyo colorado muy complicado, hacer soja de segunda es difícil porque la emergencia del yuyo colorado va a coincidir con el momento en que se está entregando el trigo y es bastante difícil que podamos hacer ese buen manejo, ¿no? El cuarto punto es arveja con rama negra. Si tenemos un lote muy complicado con rama negra, realmente vayamos a trigo, vayamos a cebada y no vayamos a la arveja. Barbechos con labranza, solamente me parece que es para reparación de huella y siempre hacer el tratamiento y después ir a la aplicación de un herbicida, ¿no? Y en el barbecho químico, en la conservación del agua, el tema de los insectos es importante porque tenemos que muchas veces estamos teniendo problemas de insectos y esto es un tema que con los cultivos de cobertura y con todo hay más vida y cada vez se está poniendo más complicado el tema del control de insectos. Y lo que tenemos que hacer, una de las cosas en el barbecho, es el control de malezas tolerantes y resistentes. Esto lo vamos a pasar porque ya lo estuvieron comentando y vamos a pasar directamente a lo que me parece que es reforzar la idea de cómo manejar las malezas. Horacio planteó hoy el tema de cómo eran los momentos en los cuales las malezas hacían más daño, pero lo que quería comentarles era cuándo es que a nosotros nos cuesta más hacer los controles. Antes de la siembra, nosotros podemos utilizar un montón de herbicidas. El problema empieza cuando nosotros sembramos el cultivo. Cuando sembramos el cultivo vamos a tener que empezar a utilizar herbicidas que son tolerantes a ese cultivo. Y que sea tolerante a ese cultivo significa que van a ser más caros, porque tiene que matar la maleza y no tiene que matar al cultivo. Y ese problema de siembra, desde la siembra hasta cuándo llega ese problema, ¿cuándo es el momento de más problemas en las malezas? ¿Cuando nosotros estamos sembrando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la cosecha? No es hasta la cosecha, ¿no? Hasta que cierre el surco. Entonces, cuando cerramos el surco, logramos el 100% de canopeo, lo que nos pasa después es que la soja ya es como si fuera un herbicida. En eso la soja es algo increíble, es mucho mejor que el maíz, es mucho mejor que un montón de cultivos. Cuando cierra. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es en siembra y canopeo, ahí es donde vamos a tener que controlar las malezas. Puras semillas, lo mismo que comenté para los cultivos de cobertura, vale para los cultivos también, los cultivos de cosecha. Cuanto mejor tengamos las implantaciones, cuanto más rápidas sean, mejor va a ser el control de malezas porque vamos a llegar a ese canopeo mucho más rápido. Esta zona de riesgo, y esto fue lo que hicimos durante muchos años, teníamos que utilizar un herbicida con controles altísimos, arriba del 90% en casi todas las malezas y que no afectara para nada al cultivo. ¿Cuál es el herbicida? El glifosato. Más de 10 años estuvimos haciendo eso y ahora tenemos las malezas que nosotros hicimos, después de haber hecho eso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Achicar esto, y lo hemos planteado, todos lo plantearon lo mismo. Lo que tenemos que hacer es correr este canopeo que sea lo más rápido posible. ¿Y eso cómo lo logramos? Lo vamos a lograr con estructura de cultivo, ya lo plantearon bastante. Lo más importante es la distancia entre surcos. Creo que estuvimos muchos años, estamos en Chacabuco, casi que es la capital de la soja,
Se han hecho un montón de trabajos sobre cuanto a la estructura de cultivo, pero nunca pensando en la maleza. Hicimos un montón de trabajo pensando siempre en el rendimiento. En esta zona ya estamos con cultivos bastante estrechos. A medida que nos vamos hacia otras zonas, estamos con cultivos más anchos, con más distancia entre surcos más grandes, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es que el canopeo se logre lo más rápido posible. Eso se logra con la distancia entre surcos y en parte con la densidad. El otro punto que nosotros quería mostrarles es el tema de la fecha de siembra. Hubo durante un tiempo que se discutió a ver si la fecha es conveniente adelantar o atrasar la fecha de siembra. Puede ser que haya de las dos opciones, pero lo que vemos en el campo es que atrasar la fecha de siembra a nosotros nos da una ventaja importante por dos puntos. Uno es que por pasar a estar en un momento más caliente, el crecimiento del cultivo es mucho más rápido y lo que tenemos es un acortamiento en el canopeo, y el segundo es el movimiento de este punto, que lo que hace es correrse hasta acá, y todas estas malezas que están creciendo antes de la siembra las podemos matar con herbicidas no selectivos. Y eso es una ventaja enorme y se ve claramente en lo que es el maíz tardío y el maíz temprano. No es lo mismo el trabajo que tiene que hacer una acetanilida, un S-metolaclor o un acetoclor en un maíz de septiembre que lo que tiene que hacer en un maíz de diciembre, ¿no? Entonces, teniendo estos dos puntos, lo que tenemos que hacer es disminuir la calidad de las aplicaciones postemergentes. Este periodo que tenemos, lo que tenemos que tratar de hacer es, antes hacíamos 1, 2, 3 aplicaciones de glifosato. Si teníamos algún chullito acá, le tirábamos un poquito más para que cerrara y quedara limpito. Y ahora cada aplicación de esas sale bastante plata, y entonces es complicado, y lo que deberíamos apuntar es a tener una sola aplicación en todos estos días. Una aplicación de postemergencia o tal vez ninguna. ¿Cómo lo podemos lograr a eso? ¿Cómo lo podemos lograr? Es haciendo una aplicación bien temprano, una aplicación al medio o una aplicación muy cerca. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto? Cuando la aplicación la hacemos muy temprana, vamos a tener plantas chiquitas, muy buenos para controlar, podemos utilizar hasta no la dosis más alta, pero el problema es que va de acá a que cierre, pueden aparecer malezas nuevas. Si lo hacemos muy cerquita del canopeo, vamos a tener plantas muy grandes. Entonces ahí tenemos el problema de planta del tamaño de maleza, que ya hablaron bastante, que para controlar malezas tienen que ser chiquitas. En el caso de Amaranthus, no pasar de 10 centímetros, porque si no, ya los controles bajan en forma muy importante. Y esta es una foto que tenemos que mostrar a la gente de Valen de Estados Unidos, de gente que está con Sumitomo acá en Argentina, que realmente es impresionante. Esto yo se lo pedí a la gente de Sumitomo porque fíjense lo que es esto. En una plantita, tengan como referencia el dedo, los puntos de crecimiento que tienen y lo que es en este Amaranthus con el doble de tamaño, pero uno tiene 9, el otro tiene 22. Fíjense la cantidad de puntos. La probabilidad que tiene de recuperarse y de rebrotar este yuyo colorado es altísima. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre trabajar con este tipo. Y en eso está la posibilidad. ¿Cómo tenemos que lograr? Es hacer aplicaciones ahí. El objetivo sería nuestro, y en eso en Amaranthus deberíamos lograr, es que la aplicación la hagamos acá, lo más cerca posible de que el canopeo cierre. Pero si lo hacemos acá, van a ser malezas grandes. ¿Cómo hacemos para que las malezas acá sean chiquitas? Acá tiene que amarse, acá tiene que emerger. Acá para que acá sea chiquita, acá cierra y listo. Porque ¿qué es lo que vemos normalmente? No sé si ustedes andan por lugares donde haya mucho yuyo colorado, pero ¿qué es lo que se ve? ¿Cuándo aparecen los problemas de yuyo colorado? Uno va en enero al sur de Córdoba y todavía no ve problemas. Está en febrero y ve algún lote ya con problemas. Pero realmente el problema de yuyo colorado, ¿cuándo se ve? Se ve en marzo, cuando está la soja cerrada. La soja cerrada y se acabó el problema. Y no se acabó nada, porque las malezas, el yuyo colorado que estaba acá chiquito, se queda dentro de la maleza, y donde afloja un poquito, el yuyo colorado, ya lo hablaron bastante, tiene una capacidad superior de crecimiento y de desarrollo que la soja, y lo que hace es que en poco tiempo la pasa, la supera y hace el arbolito encima de la soja. Es terrible. Entonces,
todo lo que podamos hacer, nosotros lo que tenemos que hacer es que hacer una aplicación acá para que nadie nazca y que realmente la soja quede cerrada. La misma aplicación, pero con una calidad de resultado muchísimo más alta. ¿Cómo lo logramos eso? Que la planta emerja entre acá y acá, pocos días, semanas antes de que cierre el surco, con la aplicación del uso del herbicida preemergente o residuales. Y ese me parece que es lo que tenemos que sacarnos, el tema de la posemergencia, y con la posemergencia son realmente, ya lo presentaron varias de los que me antecedieron, que el trabajo que hacen los posemergentes es un trabajo que debería estar dentro de un programa como un rescate, pero no como un programa que tengo que trabajar con el herbicida posemergente. Tenemos que trabajar muy fuerte con el tema de herbicidas residuales, tanto en el barbecho largo como en el barbecho corto. Estas son las características que tienen los herbicidas. Este es el problema que tienen, se tienen que activar con agua. Uno de los problemas que tenemos es que hace 3 años que venimos con años de muy buenas condiciones y nos olvidamos de cómo era un año de seca. Todos los años a algunos le preguntan cómo se puede, en Córdoba mismo le preguntan cómo puedo manejar cloris, y hace 2 años que está manejando cloris, todavía no sabe esa persona cómo es manejar cloris en Córdoba, porque no hemos tenido todavía un año malo en el cual estos herbicidas empiecen a funcionar peor y ahí vienen todos los problemas. Por ahora tuvimos muy buenos. La fitotoxicidad puede ser un elemento que esté en los herbicidas residuales, pero para eso tenemos que controlarlo y ya lo han mostrado, no acercarlo tanto a la siembra, lo más cerca posible, pero no hacerlo un par de días nada más porque pueden llegar a tener fitotoxicidad. Esto es como vemos, lo vamos a pasar porque las gramíneas, ¿qué es lo que estamos usando? Todo el tiempo, tanto en sorgo Alepo como en amaranto como en gramínea, es utilizar residuales y posemergentes específicos para los escapes. Y en el caso de Amaranthus, es lo que vemos como posibilidades. En los preventivos, limpieza de cosecha y cosecha o sacado manual de manchones para que la cosechadora no los trague. Eso, cuando estamos en un nivel muy bajo, en las primeras plantas, es posible hacerlo. A medida que se va complicando el tema, esto desaparece. Disminuir la distancia de siembra, eso es muy importante en Yuyo Colorado. Ganar 5 días vale mucho. Atrasar la fecha de siembra, también lo estamos viendo. Podemos hacer controles. Un ejemplo claro que mostraron hoy es el tema del 2,4-D. Vemos que el 2,4-D en Yuyo Colorado cada vez está funcionando menos, pero es una herramienta que nosotros deberíamos seguir usando, porque si no, estamos utilizando el mismo grupo químico para el mismo modo de acción para preemergente, para posemergente, como lo vamos a ver ahora. Entonces, atrasar la fecha de siembra para tener la posibilidad de controlar con posemergentes no selectivos previo a la siembra es una herramienta importante. Cultivos de cobertura lo vemos como una herramienta importante. En Yuyo Colorado no es imprescindible. Y este es un punto que me gustaría ver, lo del overlapping, que es ya en lugares donde realmente hay mucho problema de Yuyo Colorado. En Córdoba se está utilizando eso. No va a ser para este primer año en el cual vamos a andar, sino que es ya para lotes que tienen mucho Yuyo Colorado, que es lo que se plantea es hacer, ¿vieron cómo es el doble golpe en un posemergente? Que primero se hace, por ejemplo, en rama negra se hace el hormonal y después se hace un desecante. En esto lo que se hace es, se aplica un preemergente y a los 15 días, menos de 20 días, se aplica el otro preemergente. Entonces lo que se logra es tener casi 40, 50, 60 días de residualidad de producto, logrando que la muerte de semillas sea lo más alta posible. Eso realmente en muchos casos es necesario porque la cantidad, la presión que tenemos del banco de semillas, como ya comentaron hoy, es realmente muy alta. Lo que tiene que ser es que sean distintos modos de acción este overlapping, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo una presión enorme sobre el sistema. Y este es el punto con el cual quería hablarles, que es en herbicidas la primera vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros estando acá en Chacabuco para el control de Yuyo Colorado? Ya dijimos que el que está sentado no le va a tocar siempre al de al lado. Pero si por una de esas casualidades nos llega a tocar a nosotros, ¿en qué deberíamos fijarnos? Primero fijarnos en si realmente tuvimos algún Yuyo Colorado en las cabeceras, si vimos algún Yuyo Colorado que se escapó. Eso
ya es señal para que nosotros pongamos algo de residual contra yuyo colorado en el lote en el cual estuvo la planta. Los problemas grandes que se están viendo de yuyo colorado no están en La Carlota, no están en el sur de Córdoba. Hay problemas, pero la gente sabe que está peleando contra eso. ¿Dónde se vieron los peores lotes de yuyo colorado, los lotes más sucios de yuyo colorado este año? En Rufino, en Casilda. En Casilda parecía que estábamos en la peor situación de Córdoba. ¿Por qué? Porque el año pasado ellos vieron alguna plantita y siguieron usando todo lo que no controlaba yuyo colorado. Se siguió usando la vieja usanza que era controlar estas dos, capín, cuaresma y rama negra, que eran usar sulfonilurea, usar imidazolinonas, sola. Y entonces ese es el problema que tuvieron. No usaron ningún PPO. Y me parece que nosotros en esto esa primera vez tenemos que asumir que algo tenemos que hacer. Probablemente no hagamos todo el campo y ahí está el efecto de lo que les comentaba del riesgo. Tenemos que tener nosotros un cierto riesgo y tratar de que esa incertidumbre que tenemos, si vamos a tener yuyo colorado o no vamos a tener, podamos acotarla a que al lugar donde vimos que hay alguna planta de resistente, pongamos un preemergente, un PPO específico para el control de yuyo colorado. Si hay otras, la cantidad o el riesgo que vamos a asumir va a depender en parte del bolsillo. Si nosotros tenemos posibilidad de hacer un 10%, lo vamos a hacer en el lugar más peligroso, si podemos un 20%, y si no queremos correr ningún riesgo, lo vamos a hacer en todo el lote. Pero ahora lo voy a comentar todo. Ya lo voy a comentar. Estos son los herbicidas residuales que queremos usar. Muy bien, como acá comenta el señor, las triacinas. No. Las triacinas, atracina, metribuzin, para el tema de la soja, tienen controles en yuyo colorado muy bueno y realmente metribuzin para todo esto que estamos viendo es el complemento ideal para los PPO. ¿Por qué? Porque tiene muy buen control tiene control en el yuyo colorado, pero también tiene control en rama negra, que es lo que hace de estos herbicidas un muy buen complemento. Ese metolaclor tienen un complemento como ya mostraron en la acción posemergente, pero también tienen un cierto control cuando se usan como preemergentes. Pero eso sí que les digo que, porque lo hice, no intenten tratar de frenar yuyo colorado con ese metolaclor o con acetoclor. Son complementos, trabajan muy bien como complemento cuando son posemergentes, pero son graminicidas y el yuyo colorado es un efecto secundario y un efecto que controla. Pero no se puede usar ese metolaclor para controlar yuyo colorado de una forma importante. Pendimentalin es otro producto que podría funcionar. Perdón, esta información es toda de la gente de la Universidad de Rosario, de Daniel Tuesca. Y estos son los PPO, que son los que realmente tienen más, los que más están utilizando. Y estos son Sencorex Duo, Authority MTZ, Sumisoya o Authority, son los productos que más se están utilizando para el control de yuyo colorado. Y en posemergencia tenemos todo lo que sea no selectivo, que es el paraquat, glufosinato de amonio, 2,4-D y todos los hormonales, y otra vez PPO para en el uso de posemergente. Entonces, para terminar, lo que creo es que cuando hablamos del riesgo, lo que tenemos que hacer fuerza cuando cuando tengamos que poner la plata, es que siempre la plata esté puesta en la primera acción que hagamos. Si nosotros vamos a hacer un barbecho, y en ese barbecho nos parece que la maleza está grande y que va a ser necesario un doble golpe, hagamos el doble golpe. Porque después, un mal control en el barbecho, y ya lo mostraron en varias presentaciones, un barbecho arrancado mal, va mal para todo el viaje con el tema de yuyo colorado. Y meterle una soja encima es quedarse sin herramientas. El segundo punto son los residuales. Cuanto más problema tengamos, más
residuales utilicemos, más combinaciones de residuales utilicemos, porque es la solución. Si queremos esperar o arriesgarnos a que la posemergencia va a ser una solución, no lo va a ser. Y en el tercero es la posemergencia. La posemergencia, si la tenemos que hacer, también ahí lo que hay que hacer es ya, no esperar a que no va a crecer un poquito más, dejemos que crezcan un poquito, que ya ahora que está chiquito, enseguida va a venir una camadita nueva y hacemos todas juntas. No, vayan y apliquen, porque el yuyo colorado en eso no perdona. Y en el punto 4 es el manchoneo. Muchas veces estamos tentados de hacer manchoneo. Manchoneo es solamente para las perennes. No tratemos de hacer manchoneo con yuyo colorado, porque es más o menos como tratar de hacer control de yuyo colorado con gente. Ahí es otra de las cosas que también parece que no hay y hay. Y es hacer 20 surcos para que venga el capataz y nos diga: esto no es así, no vamos a poder terminar. Pero todo cantado, siempre es igual. Entonces, la plata la tenemos que gastar primero en el barbecho, después vayamos a residuales y no pensemos en que vamos a tener un posemergente. Y si vamos a hacer un posemergente, hagámoslo ya, porque si no, los controles son mucho peores. Entonces, para terminar, usemos cultivos de cobertura, aumentemos la intensificación, estructura de cultivo y fecha de siembra, tratemos de ajustarlo. Sabemos que hay un rendimiento potencial, pero muchas veces las malezas nos pueden llegar a sacar más que lo que podemos lograr de potencial. Control de maleza, monitoreo y seguimiento. El monitoreo sigue siendo importante, y van a ver que lo que les dije del posemergente, si ustedes no tienen cantidad de gente suficiente en los lotes como para recorrer la presencia de yuyo colorado, es muy difícil, se va a llegar tarde todas las vueltas. Entonces necesitamos gente en el campo. Aplicación siempre con maleza chica, residuales siempre, y el uso de tecnologías alternativas es el futuro, ¿no? Pensemos que pueden llegar a venir alternativas que nos pueden llegar a ayudar en el control del yuyo colorado. Hacer un cronograma de aplicaciones, presupuestarlo y tratar de que los herbicidas tengan siempre la relación eficacia-eficiencia alta, como para poder lograr el mayor beneficio posible y la rentabilidad del negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer, y en esto voy de vuelta al personal y quiero terminar con el personal, tenemos que tomar los datos, tenemos que tener conciencia y saber bien qué es lo que estamos controlando, qué malezas estamos controlando, cuántas estamos controlando, y eso lo tenemos que hacer con personal contratado, personal propio, que nos va a terminar de dar los datos. Esos datos va a haber una toma de decisión, esa toma de decisión tiene que estar con conocimiento. El conocimiento puede ser un asesor, puede ser una capacitación dentro de la misma empresa, pero tiene que tener una buena cantidad de conocimiento. Eso va a ser una ejecución, y ahí es donde el punto es el timing, el tiempo que tenemos que tener toda la estructura, producto comprado, la capacidad como para poder aplicarlo, porque aplicar 50 hectáreas viene fácil. Cuando uno empieza a tener muchas hectáreas, necesitamos tener un muy buen momento. Y por último, hacer un análisis de todo esto para que todos los años tengamos una retroalimentación de lo que vamos haciendo, para que sepamos que las malezas que tenemos son las que nosotros nos merecemos. Si nosotros hacemos un buen resultado, probablemente podamos determinar que cada vez tengamos menos malezas en el sistema. Bueno, muchas gracias.